Tu hija no es bienvenida en mi boda. Escribió mi hermano, el fotógrafo ya estaba allí, capturando mi rostro petrificado en el umbral de la iglesia. Como si supiera que esa foto sería el epitafio de nuestra familia. No lloré, en cambio. Apreté el teléfono hasta que los nudillos se me blanquearon, y juré en silencio que ese día, el 15 de junio de 2025, no sería el de su unión eterna, sino el de mi resurrección sangrienta. Mi hija, de 17 años, sollozaba a mi lado, ajena a que su exclusión no era un capricho, sino la primera grieta en el muro de mentiras que mi hermano había construido sobre los huesos de nuestra madre. Me llamo Elena Vargas, y en ese instante, bajo el sol abrasador de Madrid, comprendí que la sangre no siempre une, a veces ahoga. Habíamos crecido en el barrio de Malasaña, en un piso estrecho donde el olor a paella quemada y a tabaco de mi padre impregnaba las paredes como un recordatorio perpetuo de nuestras deudas. Mi hermano mayor, Javier, siempre fue el dorado, el que estudiaba Derecho en la Complutense, el que cortejaba a influencers en fiestas de lavapiés, el que prometió sacarnos de la miseria con su bufete imaginario. Yo, en cambio, era la sombra, la que cuidaba a nuestra madre en sus últimos días de cáncer, la que parió a Lucía a los 19 con un padre ausente que huyó a Barcelona dejando solo deudas de juego. Javier y yo éramos inseparables de niños, robando mangos en el mercado de San Miguel y soñando con escapar a la Costa Brava. Pero la muerte de mamá en 2018 lo cambió. Heredamos el piso, pero él lo vendió en secreto para financiar su carrera, dejándome con una maleta y una niña de 5 años. Es por el bien de todos, Elena, me dijo entonces, con esa sonrisa que ahora iluminaba las redes sociales junto a su prometida, Carla, una abogada de familia con raíces en Sevilla que olía a Chanel y a ambición. Carla, la mediadora perfecta en esta farsa, mi cuñada en potencia, que fingía empatía en las cenas familiares pero susurraba venenos sobre mi vida desordenada a las espaldas de Javier. La invitación a la boda llegó por correo certificado, con un lazo rojo que parecía estrangular el sobre. Queridos todos, decía. Pero el mensaje privado de Javier fue el puñal, Lucía no. No quiero drames. Su situación podría eclipsar el día. ¿Su situación? Mi hija, con su piercing en la nariz y su afición por el graffiti en las paredes de Chueca. Era un torbellino de vida en un mundo que Javier quería pulido como sus zapatos italianos. Pero yo sabía la verdad oculta, Lucía no era solo problemática, era la prueba viviente de un secreto que Javier enterró con mamá. Años atrás, en una noche de borrachera, él había sido el padre biológico, un error de juventud que negué por amor fraternal, criando a Lucía como mía sola para protegerlo. Él lo sabía. Y por eso la excluía, miedo a que su hija secreta destrozara su imagen de hombre perfecto. El fotógrafo, un tipo flaco con barba de hipster llamado Miguel, capturó todo, mi mandíbula tensa, las lágrimas de Lucía manchando su vestido floreado de Zara. Sonríe, Elena, es un día feliz, me dijo Javier desde el altar, con Carla a su lado radiante en encaje andaluz. La iglesia de San Jerónimo el Real bullía de invitados, primos de Toledo, amigos de la universidad, hasta el juez que le daría su primer caso grande. Yo me quedé en la puerta, un fantasma en mi traje negro prestado, sintiendo la bilis subir por la garganta. ¿Feliz? Esa palabra se me clavó como una espina. Salí tambaleándome hacia la plaza de Oriente, donde los turistas reían ajenos al drama que se cosía en mi pecho. Lucía me siguió, su mano pequeña en la mía, preguntando por qué su tío la odiaba. No te odia, mi amor. Mentí, pero el odio era mío ahora, un fuego que lamía mis venas. Llamé a mi amiga Rosa, la única que quedaba de los viejos tiempos, camarera en un bar de tapas en La Latina. Ven, Elena. Necesitas un vino y un plan.
Rosa era el puente entre mi pasado roto y este presente en ruinas, viuda joven, con un hijo en la mil y una lengua afilada que cortaba mentiras como cuchillos. En el bar, bajo luces tenues que bailaban sobre botellas de Rioja, le conté todo. Rosa escuchó, sirviéndome un tinto que sabía a venganza. Ese cabrón te debe la vida, Elena. ¿Y ahora te escupe en la cara? Hay formas de equilibrar la balanza. Sus palabras eran gasolina. Recordé las noches en que Javier me pedía dinero para emergencias. Las veces que usó mi identidad para un préstamo que nunca pagó, dejando mi crédito en cenizas. El conflicto no era solo familiar, era dinero, honor, la ley que él manipulaba como un titiritero. Yo, con mi trabajo de recepcionista en un hotel de Gran Vía, apenas pagaba el alquiler en Usera, un barrio de inmigrantes donde Lucía soñaba con ser artista callejera. Javier, con su ático en Salamanca, era el rey. Yo, la mendiga. Esa noche, mientras Lucía dormía, saqué el viejo álbum de fotos de mamá. Javier de niño, con ojos inocentes, yo, protegiéndolo de las palizas de papá. Lágrimas calientes cayeron sobre las páginas. La rabia se mezclaba con el duelo por mamá, por la hermana que fui, por la hija que merecía un tío, no un verdugo. Decidí entonces, no un escándalo en la boda. Eso sería predecible. Algo más profundo, que lo despojara capa por capa, hasta dejarlo desnudo ante su propio espejo. La semilla de la venganza germinó en esa oscuridad, prometiendo frutos amargos. Al día siguiente, fingí normalidad. Felicitaciones por WhatsApp. Un regalo envuelto en papel de seda, un marco con una foto de nosotros tres, mamá, Javier, yo, sonrientes en la playa de Cádiz. 1995. Dentro. Una nota para que recuerdes de dónde vienes. Él respondió con emojis de corazones. Ignorante de que yo ya había empezado a desenterrar sus secretos. Llamé a un detective privado, un ex policía de Vallecas llamado Paco, que cobraba barato por casos de familia. Dime todo sobre Javier Vargas. Deudas, amantes, lo que sea. Paco, con voz ronca de fumador, prometió resultados en una semana. Mientras, visité a Carla en su oficina en el Paseo de la Castellana. Hermana, me dijo con esa sonrisa falsa, Javier está nervioso por la luna de miel. Lucía está bien. Fingí vulnerabilidad, la boda la destrozó. Pero tú y yo. Podemos hablar de confidencias. Carla mordió el anzuelo. Sobre café en una terraza con vistas al retiro. Soltó lo que Javier ocultaba, un lío con una clienta. Una demanda por malversación en su bufete incipiente. Y peor. Un testamento de mamá que él falsificó para quedarse con todo. No se lo digas, Elena. Lo amo, pero es complicado. Complicado. La palabra que definía nuestra sangre. Salí de allí con el corazón latiendo como un tambor flamenco. La traición confirmada. Ahora, el plan tomaba forma, no matarlo. No, destruirlo desde dentro, usando la ley que él adoraba contra sí mismo. Lucía notó el cambio en mí. Mamá, tus ojos brillan raro. La abracé, oliendo su shampoo de fresa. Es solo el sol, cariño. Vamos a pintar la ciudad. Esa tarde, en las calles de Malasaña, garabateamos murales, flores marchitas, hermanos apuñalados por espadas de oro. Un arte efímero, como nuestra paz. Pero en mi mente, el lienzo era Javier, su boda, su carrera, su alma. La venganza no sería rápida, sería un veneno lento, gota a gota, hasta que suplicara por misericordia que nunca llegaría. Las semanas siguientes fueron un baile de máscaras. Javier y Carla partieron a Ibiza para la luna de miel, publicando fotos de playas turquesas y cócteles con sombrillitas, mientras yo tejía mi re en las sombras de Madrid. Paco, el detective,
Entregó su informe en un café mugriento de lavapiés, un dossier amarillo con fotos granuladas y extractos bancarios. Javier no solo había falsificado el testamento, había desviado fondos de una herencia compartida de nuestro abuelo, un viejo zapatero de Granada que dejó viudas y deudas. 10.000 euros, Elena. Tuyos por derecho, gruñó Paco, pasándome un USB con correos incriminatorios. Entre ellos, uno a su socio, elimina los rastros. Elena nunca sabrá. La furia me invadió como una ola del Mediterráneo en tormenta. Nunca sabría. Yo, que había mentido por él, que había criado a su hija como mía para preservar su futuro de hombre de bien. Lucía era el centro de todo, su parecido con Javier, los ojos almendrados. La risa ronca era un secreto que mamá me obligó a guardar en su lecho de muerte. Protégelo, hija. La familia es sagrada. Sagrada. ¡Qué ironía! Ahora, esa santidad era mi arma. Contacté a un abogado pro bono en el colegio de abogados. Una mujer dura llamada Marta, con cicatrices de divorcios litigiosos. Podemos demandarlo por fraude hereditario, dijo, hojeando los papeles. Pero necesitarás pruebas irrefutables. Y prepárate, destrozará a la familia. La familia. Palabra hueca. Asentí, firmando con mano temblorosa. El conflicto escalaba, no solo dinero, sino el honor de mamá, mancillado por su hijo pródigo. Socialmente, Javier era intocable, el perfil en LinkedIn con 1000 conexiones. Charlas en TED sobre justicia moderna, pero yo sabía sus grietas. Rosa fue mi confidente, mi mediadora en este infierno. En su piso en Carabanchel, rodeadas de platos de tortilla y botellas de Mau, planeamos. Usa a Carla, sugirió. Es ambiciosa. Si huele debilidad en Javier, lo abandonará como una rata. Mandé mensajes sutiles a Carla, fotos antiguas de Javier con exnovias, insinuaciones sobre deudas. Ella respondió con emojis preocupados, luego llamadas nocturnas. Elena, ¿es verdad lo del testamento? Javier dice que son calumnias tuyas por celos. Celos. La acusación me quemó. No celos, Carla. Justicia. Ven a verme. Nuestra reunión fue en el Parque del Oeste, bajo olivos centenarios que susurraban secretos. Carla llegó con gafas de sol, nerviosa, su bolso de diseño contrastando con mi mochila raída. Le mostré el dossier, página por página. Sus ojos se agrandaron. La máscara de novia perfecta se resquebrajó. Dios, Elena. ¿Por qué no me lo dijo? Porque el amor ciega. Quise gritar. En cambio, le ofrecí un trato, ayúdame a exponerlo. Y te libero de un matrimonio tóxico. O quédate ciega y cae con él. Hizo una pausa, mirando a los niños jugar en la hierba. Necesito tiempo. Tiempo que no tenía, pero concedí. La semilla de duda plantada. Mientras, Lucía empezó a notar las grietas. En la escuela, un instituto público en Puente de Vallecas, la acosaban por ser la sobrina del famoso. Mamá, ¿por qué el tío Javier no me quiere? Su pregunta, inocente, me destrozó. La llevé a terapia, pagada con horas extras en el hotel, donde limpiaba suites de ejecutivos que olían a Javier, colonia cara, ego inflado. La terapeuta, una psicóloga jovencita de origen marroquí llamada Aisha, me advirtió: el rencor envenena al portador. Elena. Piensa en Lucía. Pensaba en ella cada segundo. Esta venganza era por nosotras, por las mujeres pisoteadas en nombre de la familia española tradicional. El primer golpe lo di en silencio, anónimamente. Envié copias del dossier a su socio en el bufete. Un correo desde una cuenta falsa, la verdad sobre Javier Vargas. Actúa o cae. 2 días después, Javier me llamó furioso: eres tú, ¿verdad? Deja de joder mi vida. Fingí sorpresa, hermano.
¿De qué hablas? Solo quiero que seas feliz. Colgó, pero oí el pánico en su voz. El placer era dulce, como un sorbo de gazpacho frío en verano. Pero el costo empezaba: insomnio, pesadillas donde mamá me reprochaba desde la tumba. Sangre por sangre, Elena. ¿Pero a qué precio? Carla rompió el silencio una noche lluviosa. Me citó en un bar de ellos en Malasaña, el mismo donde Javier y yo bailamos de adolescentes. Lo dejó, susurró, con voz quebrada. Pero no por ti. ¿Por mí? Ayúdame con los papeles de divorcio. Y te doy algo mejor: acceso a sus cuentas offshore en las Islas Caimán. El twist menor: Javier no solo robaba de familia, lavaba dinero de clientes dudosos. Un escándalo que lo enviaría a la cárcel de Soto del Real. Mi corazón latió con triunfo y horror. ¿Era esto justicia o destrucción? La línea se difuminaba. Pero avancé. La venganza, como el flamenco, exigía pasión ciega. Lucía pintó un retrato esa semana, yo como guerrera con espada, Javier como dragón herido. ¿Para qué ganes, mamá? Sus palabras me anclaron. El plan avanzaba: demandar, exponer, ver caer su imperio. Pero en el fondo, un susurro de H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN, y si lo perdía todo, incluida mi alma. Madrid en julio era un horno. El asfalto de Gran Vía burbujeando como mi ira contenida. La demanda se presentó formalmente: fraude, falsificación, apropiación indebida. Marta, mi abogada, era un huracán en tacones: lo hundiremos, Elena. Pero prepárate para el contraataque. Javier contraatacó rápido. Su bufete, ahora con un nuevo socio, un tiburón de Barcelona llamado Ruiz, me demandó por difamación. Calumnias para sabotear mi felicidad, alegaba en los papeles servidos en mi puerta de Usera, donde Lucía y yo vivíamos entre grafitis y el bullicio de vecinos latinos. El conflicto se extendió como aceite familiar, ahora legal, tocando el honor en las redes. Javier posteó una historia lacrimógena: a veces, la envidia familiar duele más que un cuchillo. Orad por mi hermana perdida. Likes llovieron. Comentarios de pobre Javier y Elena. Busca ayuda. Me convertí en la villana, la hermana amargada que arruinaba bodas. Rosa me defendió en foros anónimos, pero el daño estaba hecho. Lucía sufrió en la escuela: notas bajas, amigos que se alejaban. Mamá, porque todos me miran. La abracé, jurando protección, pero el veneno se filtraba. Carla se convirtió en aliada improbable. Divorciada en secreto, no quiero su escándalo en mi CV. Me pasó contraseñas de sus cuentas compartidas. Descubrí transferencias a Panamá: 100.000 euros de un cliente. Un Kenstracter corrupto de la burbuja inmobiliaria post-2008. Es blanqueo, le dije a Marta. Sus ojos brillaron: esto lo mete en prisión. Pero necesitamos testigos. El riesgo escalaba. Paco, el detective, rastreó al Kenstracter, un tipo gordo de Alcalá de Henares, con yates en Marbella y deudas con la mafia andaluza. Peligroso, Elena. Si Javier cae, ellos vendrán por ti. La Toantín se volvió obsesivo. Noches en vela, mapas mentales de sus debilidades, su ego, su imagen, su miedo a la cárcel. Organicé una cena reconciliadora en la Casa Lucio, un clásico de caracoles y madroños. Javier aceptó, arrogante: hablemos como adultos. Llegó con Ruiz, el socio, un hombre de 50 con corbata de seda y mirada de serpiente. Yo traje a Rosa, disfrazada de amiga neutral. Lucía se quedó con Aisha, la terapeuta, pintando demonios. La cena fue teatro puro. Vino tinto fluyendo, jamón cortado fino como mentiras. Hermano, retracta la demanda, dije dulcemente. Comparte lo que es mío. Él rió: Elena, siempre la mártir. Lucía es un lastre, admítelo.
No pertenece. Sus palabras fueron el detonante. Mostré el USB bajo la mesa, susurrando a Ruiz, mira esto. O únete a mí, o cae con él. Ruiz palideció, excusándose al baño. Javier notó, ¿qué haces? El camarero capturó el momento, su rostro congestionado. Mi sonrisa fría. Al día siguiente, Ruiz desertó. Renunció al bufete, entregando evidencias a la fiscalía por inmunidad. Javier me llamó histérico, me has jodido. Eres un monstruo. No, Javier. Tú lo eres. Colgué, temblando. El placer era efímero, el vacío, eterno. Carla me visitó esa noche, con una botella de cava. Lo merecía. Pero... ¿y ahora? Ahora, el clímax se acercaba. La policía allanó su ático, computadoras incautadas, esposas en sus muñecas. Fotos en El País, abogado prometedor arrestado por blanqueo. La sociedad reaccionó en cadena, primos cortaron contacto. Amigos lo bloquearon. Yo, en cambio, gané. El juez falló a mi favor, restituciones. Disculpas públicas. Pero el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN mordía. Lucía soñó con él, mamá. ¿Lo odias? No, amor. Solo busco equilibrio. Mentira. El odio era un río, y yo su dique frágil. Rosa advirtió, esto no acaba aquí. La sangre llama a la sangre. Tenía razón. Javier salió en fianza, jurando venganza propia. Cartas anónimas en mi buzón, pagarás por destruir mi vida. El miedo se instaló, pero lo usé como combustible. Fui a ver a mamá en el cementerio de la Almudena. Flores marchitas en su lápida. Perdóname, mamá. ¿Por él? ¿Por mí? El viento llevó mis palabras, pero el eco fue de duda. Lucía y yo mudamos temporalmente a casa de Rosa, en Carabanchel. Allí, entre risas forzadas y paellas compartidas, planeé el siguiente paso, confrontarlo cara a cara, antes del juicio. Para cerrar el círculo, le dije a Aisha en sesión. Ella frunció el ceño, el cierre duele más que la herida. Lo sabía, pero el fuego lento ardía, exigiendo su clímax abrasador. Agosto trajo bochorno y tensión. Madrid convertida en caldero donde mi venganza hervía. El juicio preliminar se fijó para septiembre en los juzgados de Plaza de Castilla. Un edificio gris que olía a burocracia y desesperación. Javier, libre bajo fianza pero con correa electrónica, me acosaba por mensajes, ven a verme. Hablemos de Lucía. El nombre de mi hija como cebo me revolvió el estómago. Acepté la reunión en un parque neutral, el Campo de las Naciones, cerca del aeropuerto, donde el rugido de aviones ahogaba secretos. Llegué temprano, con Rosa de vigía en un banco lejano. Javier apareció demacrado, barba descuidada, ojos hundidos, el traje arrugado como su orgullo. Elena, por Dios, para esto. Retira la demanda. Su voz, antes autoritaria, ahora suplicante. Me senté en un banco de madera astillada, el sol filtrándose a través de pinos como cuchillas. Retira tú la tuya. Y reconoce a Lucía. Silencio. Su rostro se contorsionó, rabia, miedo, algo más culpa, quizás. Ella. No es mía. Tú lo inventaste para joderme. La mentira fue el catalizador. Saqué el test de paternidad que Paco había obtenido de archivos médicos, mamá lo guardó, previendo este día. Firma esto, Javier. O el mundo sabrá que abandonaste a tu sangre. Lágrimas rodaron por sus mejillas. No de arrepentimiento, sino de derrota. Te odio, Elena. Desde niños, siempre la favorita de mamá. Favorita. ¡Qué ilusión! Yo cargué el peso. Él, la gloria. La confrontación escaló cuando Ruiz apareció de la nada, teléfono en mano grabando.
pruebas para la fiscalía, dijo. Javier se lanzó, puños cerrados. Pero Rosa intervino, gritando por ayuda. Seguridad del parque lo redujo. Esposas de nuevo en sus muñecas. El clímax, no en un tribunal, sino en ese banco, donde su mundo se derrumbó bajo el peso de sus pecados. Lo llevaron esposado, gritando, maldita seas. Elena, destruirás todo. El eco reverberó en mí. Victoria. Sí, pero hueca. Esa noche, Carla llamó, lo vi en las noticias. Gracias. Oh, lamento. Su voz quebrada reflejaba la mía. El conflicto se ramificaba ahora. No solo Javier, sino su red Elkenstractor. Ex socios me miraban como amenaza. Una llamada anónima, retira o tu hija paga. Pánico puro. Reforcé cerraduras. Instalé alarmas con dinero de la restitución inicial. Lucía, ajena, planeaba su exposición de arte en la escuela. Mamá, pinta conmigo. De monstruos y redención. En sesiones con Aisha, el torrente emocional brotó PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb por la traición. TU y símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG por la familia rota. Toantín que me consumía. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN por arrastrar a inocentes. Estás al límite, Elena. La venganza es un espejo, refleja tu oscuridad. Tenía razón. Soñaba con Javier en la cárcel, pero también conmigo, pudriéndome en la culpa. Rosa organizó una noche de chicas en un tablao flamenco de Sacromonte, no el de Granada, sino uno en Madrid que evocaba raíces. Guitarras llorando, palmas ardientes, bailaoras con ojos de fuego. Bailé hasta el agotamiento, sudando toxinas. Esto es vida, Elena. No dejes que él te robe más. Pero el robo continuaba, amistades perdidas. Vecinos chismosos en Usera, murmurando la loca que hundió a su hermano. El twist se gestó en lo inesperado. Una carta de la fiscalía, evidencias nuevas contra Javier. Pero también contra mí. Un viejo préstamo que firmé por él, manipulado como cómplice involuntaria. Posible acusación accesoria. Decía. Pánico. ¿Mi venganza me arrastraría? Llame a Marta, lucha. Es su trampa. Pero el miedo era real, perder a Lucía. La custodia. Todo. Decidí confrontar el núcleo. Visité a Javier en prisión preventiva. Una sala fría en Soto del Real, con guardias y vidrios divisorios. Hermano, esto acaba. Confiesa. Y retiro lo accesorio. Su risa fue hielo, tarde. Elena. Mamá me lo contó todo antes de morir. Lucía no es solo mía. Es nuestra. Tú sabías, y la criaste para vengarte de papá. Mentira. O verdad. El mundo giró. El viaje de vuelta de Soto del Real fue un borrón de autopista A1. Lluvia azotando el parabrisas como lágrimas reprimidas. ¿Qué quiso decir Javier? Mamá muerta. Secretos enterrados. Corrí a casa de Rosa. El dossier abierto en la mesa de Formaica. Entre papeles amarillentos. Una carta de mamá. Fechada 2017, Elena. Hija, perdóname. Lucía es de Javier. Sí, pero él no fue el único. Tu padre volvió una noche, borracho, y el papel tembló en mis manos. No. Imposible. Papá, el cobarde que huyó. ¿Violador en nuestra propia casa? Mamá lo encubrió. Me hizo creer que era solo un error juvenil con Javier para protegernos a todos. El twist me golpeó como un tren, Lucía. Mi hija amada. Era fruto de incesto familiar. Un lazo torcido que Javier usaba ahora como arma. Para vengarte de papá, dijo él. No venganza, supervivencia. Lloré hasta el amanecer. Rosa abrazándome no cambia nada. Elena. Es tuya. Pero cambiaba todo. La pureza de mi ira se empañó. Ahora,
La venganza era un espejo roto, reflejando mis propias sombras. La fiscalía citó posible sobreseimiento para mí si testificaba contra Javier por manipulación. Acepté, pero el costo, exponer el secreto de Lucía. ¿Cómo decírselo? Aisha me guió, la verdad libera. Pero duele. En una tarde otoñal en el retiro, bajo hojas doradas, se lo conté. Lucía escuchó, pálida, entonces. ¿Quién soy? Mía. Siempre. Lágrimas, abrazos, un lazo forjado en fuego. El juicio llegó como tormenta. Plaza de Castilla. Sala 7. Aire viciado de sudor y tensión. Javier, en traje prestado, me miró con odio puro. Testigos desfilaron, Ruiz, Carla, Paco. Yo subí al estrado. Voz firme, mi hermano me robó no solo dinero, sino dignidad. Pero el mayor robo fue el silencio sobre nuestro pasado. Detallé el testamento, las cuentas, el blanqueo. El juez, un hombre severo de bigote gris, tomó notas. Javier contraatacó en su turno, está loca, inventa para destruirme por celos maternos. Mentiras que dolían como sales en herida. El clímax judicial, la fiscal presentó el test de ADN, confirmando paternidad. Murmullos en la sala. Javier palideció, no, ella miente. Pero la ciencia no. Condena, 8 años por fraude y blanqueo, más 2 por falsificación. El mazo del juez fue mi redención, pero el vacío persistió. Fuera. Periodistas acechaban, Elena Vargas, la hermana traicionada. Huí con Lucía. Flechistegadores. Las consecuencias encadenadas, Javier. En prisión. Se quebró. Cartas suplicantes, perdóname, hermana. El miedo me consumió. H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN tardío. Carla emigró a Sevilla, empezando de cero. Rosa y yo abrimos un pequeño estudio de arte en Malasaña, con Lucía como estrella. Dinero restituido pagó deudas. Terapia. Un piso propio en Chambery. Socialmente, el escándalo nos aisló, pero también liberó, mujeres en Usera me buscaban para historias como la mía. Pero el twist reverberaba. Investigando más, descubrí que papá no huyó solo por deudas, Javier lo denunció anónimamente por abuso, protegiéndome sin que yo supiera. ¿Héroe oculto? No. Lo hizo para heredar solo, borrando testigos. Doble traición. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Weber renació, pero templada, basta. Elena, me dije. La venganza completa exigía perdón. No más sangre. Lucía floreció, su exposición. Sombras familiares. Vendió cuadros a galeristas de Chueca. Mamá, gracias por pelear. Su orgullo era mi bálsamo. Aisha cerró sesiones, has cruzado el abismo. Ahora, vive. Invierno de 2025 trajo nieve rara a Madrid, cubriendo las cicatrices como un manto puro. Javier apeló, pero el veredicto se mantuvo, en visitas mensuales a la prisión. Lo encontré roto, Elena. Cuéntame de Lucía. Le permití cartas. No más. Es tu tía, pero te quiere. Mentí por última vez. El perdón no era mío para dar, era de Lucía, que un día lo visitó sola. No te odio, tío. Solo duele. Sus palabras. Mi cierre. Las reacciones en cadena se asentaron, el Kenstractor. Preso por asociación. Ruiz. Desbaratado. Yo. Con restituciones. Invertí en educación para Lucía, becas en la Escuela de Bellas Artes. Rosa y yo, socias en el estudio. Exponíamos obras de mujeres traicionadas, Guy Gog. Lógicas. Emociones crudas. La sociedad. Lenta. Nos aceptó charlas en Ateneos sobre familia tóxica. Aplausos tímidos. El H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN final llegó en Nochebuena. En casa de Rosa, paella. Villancicos. Lucía riendo.
Un paquete llegó, fotos de la boda. La que excluí. En una, Javier me mira con arrepentimiento precoz, lágrimas. Mamá, lo extrañas. A la idea de él. Sí. Quemamos las fotos en la chimenea. Cenizas volando como promesas rotas. La venganza, al fin, era justicia, no irreversible en daño, pero en lecciones. Javier saldría en 2033. ¿Cambiado o no? Yo. Renacida, madre. Artista. Superviviente. Madrid, con sus calles empedradas y secretos, me vio caminar erguida hacia el retiro. Lucía de la mano. Mira, mamá, el sol sale siempre. Y en ese amanecer, entendí, la sangre traicionada no ata, libera. Fin.